Hola, soy Araceli y los invito a un minuto de lectura. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído, como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir, por hombre, las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena yo me la llevé al río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Juntos por la paz, CONADIC, Gobierno de México. En este momento quiero hablarles brevemente sobre lo que es un factor de riesgo. Así como existen factores de riesgo para tener un infarto o para tener diabetes, existen algunos factores, algunos de las personas y algunos del medio ambiente que hacen que una persona, que un sujeto, pueda consumir sustancias. Interesantemente, un factor de riesgo para ello todavía es el ser varón. Cada vez las mujeres se integran más al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, pero el día de hoy es un riesgo adicional el ser varón, de la misma manera que tener entre 15 y 24 años de edad, porque es el momento en el que empezamos a tener nuestros primeros contactos con las sustancias. María tiene 10 años y está contenta por haber regresado a la escuela, porque no solo es para el aprendizaje. La escuela fortalece la amistad y el compañerismo, te identifica e integra con sus valores. Si sientes tristeza o enojo, habla con una maestra, maestro u orientador de tu confianza. Para María y para ti, la escuela puede ser una gran aliada. Si quieres saber más o necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000, CONADIC. Gobierno de México. Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a este Facebook Live de CONADIC. Me presento, soy la doctora Carmen Torres, médico pseudopsiquiatra de los servicios de atención psiquiátrica. El día de hoy tenemos una invitada de gala, es la licenciada Esther Hernández Torres, que nos hablará acerca de uno de los factores protectores para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y también de salud mental, ¿no? Como han visto a lo largo de estos Facebook Live que se han presentado, hemos hablado de diversos factores protectores que intervienen en el consumo, y uno de ellos muy importante es la parte de cultura comunitaria, que el día de hoy entenderemos un poquito más acerca de ello y cómo nos funciona como factor protector. Como les decía, hoy tenemos invitada de gala, es la licenciada Esther Hernández Torres. Ella es directora general de vinculación cultural de la Secretaría de Cultura. Ella es licenciada en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, promotora y gestora cultural con experiencia en el diseño e implementación de proyectos culturales y artísticos con un enfoque comunitario, en procesos formativos con comunidades indígenas y urbano marginales en los sectores público, privado y social, así como voluntaria en proyectos independientes. En el sector público ha trabajado en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes como coordinadora de apoyo al desarrollo artístico y en la Dirección General de Culturas Populares como directora de promoción e investigación. Bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, pues ahora sí que nos gustaría saber varias cosas respecto a cultura comunitaria. Para empezar, ¿cómo es que la cultura comunitaria puede ser un factor en la prevención del consumo de sustancias, pero también promotor de cuestiones de salud mental?
Pues mira, la cultura comunitaria tiene que ver con la posibilidad de trabajar de manera colaborativa y tiene un enfoque de transformación social. Entonces, todos los principios de la cultura comunitaria tienen que ver primero con el poder tener o surge de tener algo en común, ¿no? A partir de algo en común es que una sociedad se relaciona. A partir de algo en común es que la gente se comunica, ¿no? De ahí el término de comunicación, de ahí el sentido de lo común y de lo comunitario, que muchas veces es el lenguaje, por ejemplo, y hablamos sí de los idiomas, pero también del lenguaje de señas, por poner un ejemplo, o de la música, que es un lenguaje. Tú puedes, siendo músico, platicar desde la música con alguien que habla otro idioma y hablar diferente idioma aparentemente. Puedes estar con un alemán, puedes estar con alguien que habla inglés y aunque tú no hables nada de eso, te puedes comunicar a través de la música. Entonces, estos elementos en común son los que promueven que alrededor de un grupo social específico haya este factor comunitario en su cultura. Se han implementado varias metodologías que usan estos factores comunes, estos elementos comunes para crear cohesión social. Es uno de los primeros elementos a los que apunta la cultura comunitaria, para crear cohesión social, para generar transformación de algunas problemáticas. Cuando se pone en un grupo una problemática en común, como puede ser el consumo de sustancias, como puede ser alguna situación que esté afectando a los jóvenes de una comunidad, etcétera. Lo que promueven las dinámicas de cultura comunitaria es que se charle sobre ello, es primero concientizar cuál es el problema, platicar sobre ello y a partir de esas charlas empezar a reflexionar qué puedo hacer para cambiar o para transformar mi entorno, para transformar esa problemática en algo positivo, ¿no? Entonces, por poner algún ejemplo en este sentido, es que si se determina que uno de los problemas tiene que ver quizá con la violencia intrafamiliar, primero es algo que se dialoga, se platica cuáles son las razones por las que se ejerce esa violencia y a través de dispositivos artísticos, a través del arte, se pone en juego de manera creativa, de manera lúdica, de manera no invasiva, se pone en juego esa problemática para entonces construir soluciones a esos problemas. De eso va un tanto de manera muy general la cultura comunitaria enfocada en la resolución pacífica de conflictos, enfocada en la transformación social, enfocada en la prevención de violencias y enfocada en la prevención de adicciones. Entonces, como nos comentas, la cultura comunitaria podría abordar temas que son difíciles, pero como comentas, desde esta parte lúdica, para que sea un tema, digamos, más fácil de manejar. Así es, sobre todo el trabajo con niñas, niños y jóvenes o el trabajo con poblaciones vulnerabilizadas que no son conscientes de esa vulnerabilización. El llegar y de pronto decir, hay este problema, te están tratando así, están violentando tus derechos, etcétera, puede ser muy agresivo, puede ser muy invasivo, ¿no? Entonces, a partir del arte se reflexiona. Por ponerte un ejemplo, con el teatro, ¿no? Vamos a montar una obra de teatro que hable de esa problemática. Entonces, las personas que forman parte de ese grupo de teatro, pues tienen que investigar del tema, tienen que entrar en personajes, eligen generalmente dramaturgias que tengan acciones afirmativas, etcétera. Y entonces es una forma de ir introduciéndote al problema en la que después de esas actividades platicas, ¿no? Se abre el espacio de diálogo y entonces ahí la misma gente que pasa por este tipo de situaciones tiende a abrirse y tiende a comentar cuáles son las cosas o cómo se ve reflejado con el personaje o cómo, híjole, yo una vez viví una cosa de estas, pero nunca pensé que lo podía resolver como lo hice con mi personaje, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas son las que permiten abordar estas problemáticas y abordarlas de una manera no invasiva, de una manera que cuida también a las personas que sufren esas problemáticas y que las invita desde un proceso de introyección a reflexionar sobre ellas y entonces a proponer soluciones si las están viviendo, ¿no? Pero primero se trata de generar confianza. Lo que promueve este tipo de metodologías participativas desde el arte para la cultura comunitaria es generar confianza. A partir de esta generación de confianza también se combate el miedo, ¿no? Muchas de las prácticas asociadas a problemáticas sociales tienen que ver con miedo, tienen que ver con falta de confianza en sí mismo, de autoestima, y entonces es lo que se promueve a partir de estas acciones. Ok. Y digo, ahorita nos mencionabas, por ejemplo, el teatro, pero entonces hay otras actividades que se pueden promover para abordar estos temas
¿cómo qué otras acciones o qué otras actividades se enfocan a estas problemáticas? Por ejemplo, una que tiene que ver con todos los temas de prevención, ¿no? De prevención de violencias, prevención de adicciones y demás, tiene que ver con la ocupación creativa del tiempo libre. Entonces, no es lo mismo llegar un día cualquiera y ver un concierto, ver una obra de teatro y ya, ¿no? Que muchas veces, o una película, que muchas veces te provoca un shock, te provoca pensar muchísimas cosas, pero no es lo mismo eso, no es lo mismo ser espectador a ser agente cultural o a ser partícipe. Entonces, la cultura comunitaria promueve la participación y lo que se hace es que, pues, para poder llegar a un nivel actoral o a un nivel musical determinado, ¿no? Como al que aspiran muchas personas que se involucran en manifestaciones artísticas, tienen que practicar y tienen que practicar y tienen que practicar. Entonces, las acciones cotidianas, en ese sentido, conformar grupos de creación colectiva, ¿no? Que trabajen todos los días y que entonces el tiempo libre, el tiempo de ocio de las tardes se convierte en un tiempo creativo en el que aparte te estás retando a ti mismo. ¿Qué es lo que pasa con los adolescentes cuando son como invitados a consumir alguna sustancia, ¿no? Generalmente puede haber problemas de autoestima, puede haber abandono, ¿no? Familiar, puede haber bullying, puede haber como este sentimiento de necesitar pertenecer a algo. Y entonces la droga, las sustancias psicoactivas te dan esa oportunidad de pertenecer y de verte aceptado y de entrar en un grupo, ¿no? Muchas veces con algunos de los grupos con los que hemos trabajado, hemos visto también que además de la sustancia están ligados a ser halcones o a formar parte de grupos de delincuencia organizada, ¿no? Entonces, ¿qué les están ofreciendo los grupos de delincuencia organizada o qué están ofreciendo las sustancias? Ofrecen adrenalina, ofrecen sentido de pertenencia, ofrecen un papel específico a jugar, ¿no? Dentro de una organización, por ejemplo, de un grupo de amigos, etcétera. Y entonces, todas estas acciones negativas ofrecen dinero en ocasiones, ¿no? Pero todas estas acciones negativas las ofrece el arte, ¿no? Cuando formas parte de un grupo de teatro, de circo o de música, tienes un sentido de pertenencia porque estás trabajando con otras personas en colectivo, tienes adrenalina cuando te presentas frente al público o cuando es la primera vez que hablas o que actúas o que tienes que hacer alguna cosa que jamás hubieras imaginado hacer frente a otros, hay ahí adrenalina, tienes reconocimiento, ¿no? De pronto ya eres artista, de pronto ya te estás presentando, estás cantando, estás componiendo, estás escribiendo, etcétera, tienes reconocimiento. Entonces, todos estos aspectos negativos se convierten en positivos al formar parte de una actividad artística, por ejemplo, ¿no? Y si a esto añades que sea una actividad que trabaje diario, que sea una actividad que se haga en colectivo, es decir, lo que yo haga, bien o mal, va a afectar al conjunto, va a afectar al resto. ¿Por qué? Porque no soy una creadora individual, porque no soy una persona que está, o una artista que está trabajando solo para mí misma, sino que estoy trabajando en colectivo. En el caso de la música o de las orquestas, si yo sueno mal, todo va a sonar mal. Toda la pieza musical va a sonar mal. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy haciendo responsable de mí misma y de la otra persona. Me estoy haciendo responsable de mis acciones y si no las ejecuto como deben de ser, ¿no? O como es un acuerdo que se deban de realizar, entonces va a afectar así de manera general a todo el trabajo colectivo, ¿no? Y si también yo quiero verme bien y que mi trabajo se vea bien, dependo del resto de mis compañeras y compañeros para que eso suceda. Entonces, la ventaja que da, además de estos elementos que ya mencionamos, es que al trabajarlo de manera colectiva nos hacemos responsables de nosotros mismos y de los otros. Pero además de eso, el tiempo que se ocupa, si estoy trabajando en eso 2 o 3 o 4 horas diarias en las tardes, ¿no? Que cuando es generalmente el tiempo en el que más fácilmente se incurre en este tipo de acciones, ya que saliste de la escuela, ya que estás solo, sola, etcétera. Entonces, tienes también ahí esa oportunidad de utilizar, como les decía, el tiempo creativo, pero además las metodologías del trabajo comunitario implican el hecho de estar constantemente con acciones afirmativas, el hecho de trabajar de manera solidaria, el hecho de trabajar la empatía. El trabajo artístico es fundamental por la cuestión de la empatía. También tengo que comprender, es un trabajo muy emocional, es un trabajo que implica las sensaciones, las emociones, pero sensaciones y emociones que se están reflexionando constantemente, ¿no? A través de los ejercicios que se hacen con estas metodologías participativas. Entonces, ese
hilado fino de todos estos procesos, de todas estas acciones, son las que han permitido que el trabajo comunitario desde una visión cultural o artística se promueva como un factor protector, porque además se crean en estos grupos como un sistema de cuidados, ¿no? Autocuidado y cuidado de mis compañeras y mis compañeros. Claro, y que ahorita que comentas y como lo explicas, no es solamente los factores comunitarios propiamente, sino son también los factores individuales de estos adolescentes, como nos lo comentabas, pero también de ese grupo de adolescentes que se van formando, que se sienten parte de, ¿no? Y que eso finalmente influye en todo su entorno y obviamente hacia la comunidad, ¿no? Así es, el tema artístico es un tema muy personal. Y muchísimas de las clases y de los trabajos que se hacen en el arte, en la enseñanza del arte, a veces son individuales, ¿no? No sé, seguro has visto en algunas películas el maestro con su alumno y son solo ellos dos, etcétera. Lo que aquí hacemos es un trabajo colectivo, es decir, muchos, uno o dos maestros para un grupo de por lo menos 30 personas, okay, que entonces están poniendo en juego todo ello, pero el factor individual, en efecto, nunca se va. El arte es expresión, ¿no? Y la expresión, primeramente, es expresión individual. ¿Qué es lo que se pone en juego aquí? El hecho de conectar las expresividades, ¿no? De conectar las distintas emociones, de conectar también qué es lo que estoy pensando y sintiendo y cómo reacciono frente a tal o cual circunstancia, ¿no? Por ejemplo, también hablábamos del teatro, pero el circo tiene esta potencialidad de retarte, ¿no? Intenta hacer malabares, ¿no? Intenta hacer malabares, es complicadísimo. O intenta hacer acrobacia, es complicadísimo. Y entonces estás intentándolo una y otra y te afirmas también porque ya lo logré, ya lo pude hacer. Y entonces estoy haciendo cosas con mi cuerpo que son increíbles, que las otras personas las ven y se quedan apantallados, ¿no? Y requiere como esa práctica, ¿no? Entonces, ese sentido también de afirmarse a sí mismos es un tema muy, muy importante, porque lo que hemos detectado en muchas de las personas que tienen estos problemas, pues es la soledad, es el abandono, ¿no? de sus familias, es la incomprensión, a veces es la incapacidad de expresarse, o sea, es la incapacidad de decir no me gusta, no quiero, y entonces por lo que empieza el trabajo comunitario, el trabajo cultural empieza por expresar. No puedes llegar, o sea, hay veces que no necesitas expresarte hablando, ¿no? La expresión artística afortunadamente tiene muchos lenguajes, pero lo primero es sacar eso que está dentro de ti y que te está causando o felicidad o alegría o miedo o terror o angustia y es como ese primer elemento liberador, uh-huh, con el cual puedes empezar a decir tengo este miedo, tengo este problema, tengo esta necesidad, ¿no? O inclusive en algunos casos también desestigmatizar algunas prácticas, ¿no? El hecho de que hay ciertas prácticas que siempre están vinculadas a que si vas a hacer esto, vas a ser un delincuente. No necesariamente. Primero hay que comprender por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y a partir de esa comprensión, la expresas. Puede ser a través de la escritura, puede ser a través de la pintura, puede ser a través de la música, puede ser a través de la danza, el cuerpo, etcétera. Entonces, expresas eso que sientes y a partir de ahí puedes construirte de una forma diferente, ¿no? Okay. Es conocer alternativas, es poner en la mesa alternativas cuando solamente a veces creemos que tenemos un camino, ¿no? Que es ese camino que nos ofrecen cuando llega alguien y nos ofrece drogas. Pero si tienes una serie de elementos más sobre la mesa que aparte te hacen sentir siempre bien, ¿no? O que a veces te generan esa angustia, pero terminas viendo el resultado y estás feliz. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa con las drogas? Y quienes ya, o sea, más que en un tema de prevención, quienes ya llegan con una problemática así, es decir, haz esto, ¿cómo te sientes ahora y cómo te sientes después? Y después de un consumo, ¿cómo te sientes? ¿No? O sea, aprender a identificar también qué es lo que provoca en ti, no solo en el momento de la euforia, sino antes y después de eso.
Claro, claro. Oye, y en esta parte yo sé que tienen actividades diversas para diferente público. Tienen una actividad que es esta parte de semilleros creativos. Sí. Si nos pudieras contar un poquito al respecto. Los semilleros creativos es un poco la metodología que te estaba contando. Son grupos de creación colectiva pueden ser de 30 a 120 personas, dependiendo de una orquesta, por ejemplo, pues requiere más de 100 personas. Si le pones un coro, ya tienes ahí a 200 niños de la comunidad trabajando en esa práctica cotidiana. ¿Y qué implica? Primero, el ejercicio de desarrollo artístico. Segundo, el ejercicio de vinculación comunitaria, es decir, lo que estoy haciendo va a dejar una huella en mi comunidad y defino cómo mejorar mi comunidad a partir de mi práctica artística. Y el tercero es la concientización y los espacios de diálogo, ¿no? Eso es muy, muy importante, el poder tener un tiempo para decir cómo me siento, qué me provoca esta pieza musical, qué me provoca lo que dijo el maestro, qué me provoca ver tal o cual cosa, y a partir de ello generar esos espacios de confianza, esos espacios de diálogo, de unión. En el caso de los semilleros, bueno, son diversísimos, como diversidad de expresiones artísticas hay. En comunidades indígenas, por ejemplo, hay un tema que es muy fuerte y que está mucho relacionado con el consumo de alcohol, ¿no? Okay. En las fiestas patronales, en distintas festividades, el alcohol es uno de los elementos importantes en eso. Entonces, en el trabajo con los semilleros se muestra que no es necesariamente para honrar a tu cultura tienes que hacerla a través del alcohol, por ejemplo, ¿no? Respetando, por supuesto, la práctica y la identidad de las poblaciones, pero explicando cuáles son las repercusiones si lo sacas del ámbito ritual, por ejemplo, ¿no? Claro. También otro punto, bueno, en las comunidades, pues ahí lo que importa muchas veces, como sabes, Oaxaca es un lugar de bandas de música, entonces ahí sobre todo son bandas de música. En otras acciones que tienen que ver con artes tradicionales, porque también el fomento y la dignidad identitaria son muy importantes, como artes populares, artesanías, etcétera, y también artes escénicas, visuales, fotografía, cine, música, circo, teatro, pues son las disciplinas con las que se trabaja en los semilleros creativos. Okay. También, digo, por lo que me comentas, hay una diversidad también enfocado dependiendo también, supongo, los intereses de los chicos o de las personas a las cuales se está invitando a estas actividades, ¿es correcto? Así es. Y también muchas veces tiene que ver con la problemática a tratar, ¿no? Okay. Por ejemplo, el teatro es muy útil en algunos casos, sobre todo de violencia, en algunos casos, sobre todo de consumo, etcétera. Entonces, en el caso del teatro, cuando hay problemáticas de este tipo, es con lo que entramos. Si más bien lo que se quiere es restablecer el tejido social o recuperar la confianza en lugares en los que ya no la hay, quizás se entra con la música, que congrega muchísima gente al mismo tiempo y que empieza o que llega como de ladito, ¿no? No llega directamente sobre el problema, sino que primero provoca eso, provoca el goce, provoca el disfrute, provoca la tranquilidad, provoca la paz, y a partir de ahí, pues entonces empiezas a abordar esos distintos problemas, ¿no? Okay. También sé que hay otras actividades como esta parte de Alas para la Paz, y otras como más enfocadas tal vez hacia los niñas y niños un poquito más pequeños, ¿es correcto? Así es. Alas para la Paz, bueno, pues tiene que ver con el trabajo de primera infancia, ¿no? Y que sobre todo son acciones de prevención, ¿no? Y que tienen mucho que ver con el afirmar autoestima de las niñas, de los niños, el hablar de sus derechos, el hablar de cuáles son las formas en las que deben ser tratados, etcétera, y enseñarles también a exigir ese respeto y a exigir ese buen trato, pero igual volvemos de una forma lúdica a través del arte. Okay. Digamos que entonces estas actividades son para los más pequeños, pero incluso para también los jóvenes, ¿no? O sea, abarcan muy diversas las actividades dependiendo cada enfoque y, como decías, cada situación que se quiera manejar de acuerdo al contexto. Claro, inclusive, por ejemplo, están pensadas actividades para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pero luego llegan las mamás, mucho, ¿no?
Y entonces las 3 horas, 2 horas que sus hijas están en clase, sus hijos están en clase, pues no van a estar ahí sentadas, las involucramos, ¿no? Y en un grupo de teatro, por ejemplo, las mamás, pues les enseñamos de promoción cultural, o bien pueden ser las maquillistas, vestuaristas, hacer la escenografía, en el caso de teatro, etcétera. Y entonces se termina dando un involucramiento también familiar, que es algo importante. Porque si en estos grupos se promueven ciertas acciones y no trascienden a la familia, entonces en realidad estás teniendo un espacio seguro, muy útil, muy necesario en el tiempo de las personas, sobre todo en zonas con problemáticas de violencias, pero si vuelven al entorno en el que se pone en entredicho todo lo que vieron acá, es más difícil trabajarlo. Entonces, el asunto es involucrar a la familia también, ¿no? Menciono el tema de las mamás, porque puede ser muy directo, pero muchas veces las hermanas, los hermanos mayores, los papás más difícil por el tema, sobre todo en los territorios en los que trabajamos, por el tema de sus ocupaciones laborales, pero también, pues de pronto, si el sábado, si el domingo, si tenemos una presentación o lo que sea, el tema es que se acerquen. Claro, y esta parte yo creo que es muy importante, ¿no? Porque también con los temas que se pueden manejar, por ejemplo, en la parte de obras de teatro, esta reflexión es para llevártela a casa, ¿no? De vivirla, de tenerla en el contexto de familia y generar la reflexión no solamente a nuestras infancias y adolescencias o juventudes, sino que se genere una reflexión en familia para abordar estos temas. Así es, y además generamos asambleas comunitarias, ¿no? En donde pues los agentes culturales junto con la ciudadanía, que ahí están involucradas familias, los vecinos y demás, pues hablamos sobre estas cosas, ¿no? Y cómo nos relacionamos mejor, y cómo hacemos para que este lugar sea más seguro, o cómo hacemos para no sentir miedo cuando voy en la calle, o cuando dejo salir a mis hijos a jugar solos, y el hecho de tener ahí mecanismos que precisamente ayuden a cuidar en todo momento a las otras personas. Entonces, esos consensos a través de asambleas se logran porque cada quien está viviendo esas problemáticas y está exponiendo cómo puede también apoyar. O sea, ya reconocemos que hay una situación problemática y entonces el asunto es ¿qué hago para entonces mejorar esa situación problemática? Ok. Oye, y actividades un poquito tal vez, ya nos decías el teatro, ya nos decías semilleros creativos, alas y demás. Actividades más para los jóvenes, también tienen algo que se llama tendederos reflexivos como actividad. Así es, esa es una estrategia muy muy bella que empezó de hecho con el feminismo y que era poder decir en tarjetas, ¿no? Poder escribir qué siento, cómo me siento, si he sufrido, ¿no? Algún tipo de violencia, si he sufrido como algún tipo de problemas, etcétera, y entonces pensar sobre ello, se ponen en estos tendederos de manera anónima, es decir, se ponen las tarjetitas, luego alguien los va atendiendo y entonces va leyendo qué es lo que pasa y entonces, sí, yo he vivido eso, yo no, cómo lo puedo resolver, etcétera. Okay. Eso, y bueno, también acciones de prevención, trabajamos en centros de internamiento, en prisiones, y entonces también una posibilidad a través del arte de expresar pues cuál es el dolor o lo que te llevó al consumo de sustancias y a partir de ello pues poder sobre todo poder apoyar en los tratamientos en los tratamientos que tienen dentro de las prisiones, ¿no? Es una de las acciones que también tenemos con un sentido cultural comunitario. Ok. Entiendo que muchas de estas acciones son principalmente presenciales, sin embargo se han ido también adaptando pues a la situación de la restricción de movilidad que tenemos, ¿no? Sí, bueno, todas se han llevado al ámbito digital, en los lugares en los que no hay conectividad, pues casi que a domicilio, ¿no? El evitar que el trabajo que ya tiene como un atado permanente de confianza de trabajo comunitario no se rompa, y ese no romperse tiene que ver con estar ahí, estar todos los días, casi que de casa en casa, preguntando cómo estamos. Algunas actividades que hicimos, guías lúdicas con unos fanzines que se llamaban Carretes y Hojas al Vuelo, en donde se reflexionaba precisamente a partir del juego, de actividades con la familia, sobre la distribución del trabajo en el hogar, sobre la equidad de género, sobre también sobre la violencia, sobre el trato a las mujeres, porque fue muy fuerte, el cuidado de
de las personas adultas mayores, y entonces venían ahí ciertas actividades para que se hicieran en familia, reconectar con la familia, no a partir de la angustia que de por sí generó o genera la contingencia sanitaria, sino a partir de empezarnos a comunicar. Es increíble, pero cada vez hablamos menos, ¿no? Y con nuestras familias y con nuestros amigos, o sea, nos escribimos, nos mandamos WhatsApp, pero cada vez hablamos menos. Y entonces lo que hacíamos con estos fanzines era precisamente promover primero el espacio de escucha y de diálogo, de plática. Y a partir de ahí, bueno, ya juegos, rompecabezas, representaciones, lo que fuera, ¿no? Para convivir. Claro. Y entonces que esta parte de cultura comunitaria, a pesar de la situación actual, se puede hacer desde estas actividades en casa, ¿no? O sea, no nos tenemos que esperar a que podamos movilizarnos o retomar estas actividades. Digo, sería genial, pero podemos empezarlas a implementar desde casa, papá y mamá. Por supuesto, lo que hablábamos, parte de los elementos en común, ¿no? Los elementos en común son los que crean la cultura, pero en este caso, pues los elementos en común somos los que tenemos como familia y a partir de los cuales podemos charlar y construir y empezar pues con nuestras pequeñas comunidades. Hay que, y quiero aclarar, comunidades son diversas, ¿no? O sea, no es solo comunidades en ciertas condiciones o circunstancias, sino que tienen que ver con esos elementos comunes, las de diversidad sexogenérica, comunidades de mujeres, por ejemplo, comunidades de jóvenes, comunidades de niñas y niños. Entonces, todos esos son núcleos comunitarios a partir de los cuales, tejiendo algo en común, se puede transformar el entorno en el que vivo. Perfecto, ok. Tenemos alguna pregunta en el chat. Nos preguntan, ¿cómo arrancar esta narcocultura de los jóvenes y hacerles ver que la cultura comunitaria aporta los mismos elementos? Principalmente el sentido de pertenencia y de identidad que tanto buscamos en nuestras juventudes. Es un trabajo complejo porque si algo tiene el crimen organizado es organización, ¿no? O sea, precisamente tienen un sistema que una vez que te engancha es muy difícil dejarte ir. Pero el asunto con el diferenciar entre la narcocultura y la cultura comunitaria es lo que te provoca sentir, ¿no? Es lo que digo, con algunas actividades que provocan adrenalina, ¿no? El día que robas algo, que te echadilles, después es cómo te sientes con eso, ¿no? Y en el momento en el que estás solo, en el que ya no estás con nadie, esa sensación que te llega es la que realmente te está provocando esa acción y generalmente son sentimientos negativos y generalmente es dolor y generalmente es culpa y generalmente es angustia. En el caso de actividades positivas lo que se provoca al contrario, ¿no? Es sentirte mejor contigo mismo, es autoestima, es fortaleza, es decir, hice algo bien, hice un bien a los demás, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Organización. Y se necesita trabajo constante y diario. Es decir, el trabajo cultural comunitario es permanente. Si haces una acción aislada de vez en cuando, no lo vamos a lograr. O sea, hay que estar ahí. Si, por ejemplo, nos pasó en La Piedad, Michoacán, que ahí el tema de los narcocorridos es muy, muy fuerte. Y entonces les dimos a conocer a algunas niñas del narcocorrido y del machismo. Les dimos a conocer a algunas niñas canciones de Vivir Quintana, ¿no? Y entonces se abre como un mundo porque están hablando del amor por sí mismas, están hablando del valor de ser mujer, están hablando de la solidaridad y la sororidad y del cuidarnos, etcétera. Entonces, ahí las sensaciones que provoca, sin duda, son diametralmente opuestas, son muy diferentes y dicen, jamás había imaginado esto, pero además la música es bella, me gusta. O en otros casos, además la música la puedo igual bailar y disfrutar sin estar escuchando letras que ofenden o que promueven el odio o que promueven la violencia, ¿no? Entonces, para poder hacer ver esta diferencia y para que pueda tener efectos a largo plazo, el asunto es constancia, es que es un trabajo permanente y es sobre todo después de que ya pasaste la adrenalina y todo ese momento, lo que te provoca sentir, lo que te provoca después de ello. Y realmente lo hemos visto y lo hemos trabajado muchísimas veces. Las actividades delictivas provocan sentimientos en la soledad desagradables y las actividades artísticas en la soledad provocan sentimientos que te hacen sentir mejor contigo mismo, ¿no? Ok. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Sí. Creo que queda esto para una segunda ronda, para que nos sigas comentando a esta parte de cultura comunitaria. La verdad es que un placer tenerte. Muchísimas gracias Esther.
Y bueno, pues concluimos por el día de hoy, no sin antes recordarles que se pueden inscribir a el Telegram de CONADIC, donde podrán encontrar diversas actividades, Facebook Live y otras información que puede ser importante para ustedes. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias, Carmen. Si la ansiedad y la depresión no son atendidas, pueden llevar al consumo problemático de sustancias psicoactivas. También ocurre con la frustración o rechazo. Si no puedes lidiar con las emociones y crees que has intentado todo, hay profesionales en todas las áreas que te escuchan y orientan sin juzgarte. Dialoguemos. Si te sientes identificado o necesitas apoyo o consejo para alguien, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Juntos por la Paz, CONADIC. Gobierno de México. Soy Hermilo Domínguez Zárate y les comparto un minuto de lectura. Del entrañable Jaime Sabines, El peatón. Se dice, se rumora, afirman en los salones, en las fiestas, alguien o algunos enterados, que Jaime Sabines es un gran poeta, o cuando menos un buen poeta, o un poeta decente, valioso, o simplemente, pero realmente, un poeta. Le llega la noticia a Jaime y éste se alegra. ¡Qué maravilla! Soy un poeta importante, soy un gran poeta. Convencido, sale a la calle o llega a la casa convencido, pero en la calle nadie, y en la casa menos, nadie se da cuenta de que es un poeta. ¿Por qué los poetas no tienen una estrella en la frente, o un resplandor visible, o un rayo que les salga de las orejas? Dios mío, dice Jaime, tengo que ser papá o marido, o trabajar en la fábrica como otro cualquiera, o andar como cualquiera, de peatón. Eso es, dice Jaime, no soy un poeta, soy un peatón. Y esta vez se queda echado en la cama con una alegría dulce y tranquila. Juntos por la Paz, CONADIC. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.